Hola a todos y bienvenidos a este vídeo breve que estoy grabando desde Bogotá y que no he puesto la cámara ya que estoy en un hotel y quiero ir directo al grano y no me voy a entretener, así que vamos directos al contenido. Empezamos con Bitcoin, empezamos hablando del posible soporte, el posible suelo, el posible doble suelo que se estaría dibujando en el precio de Bitcoin y que vamos a comparar con la situación que vimos en 2019. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Vamos a hablar de XRP, vamos a hablar del mercado en general, por lo tanto os animo a quedaros hasta el final. Empezamos con la media móvil de 200 que ha servido como resistencia, parecía que iba a ser buen soporte, pero no ha aguantado. Se ha convertido en una resistencia y es algo que no habíamos visto desde, vamos a decir, desde 2015. En 2015 tuvo una pequeña resistencia y tuvo un patrón de doble suelo, más o menos, que se viene repitiendo en todos los mínimos de ciclo. En el caso de 2020 no tuvimos el mínimo de ciclo con doble suelo porque no fue un ciclo tan amplio, sino que fue unos meses, un microciclo, vamos a decir microciclo. En 2019 hizo un doble suelo entre 2018 y 2019 muy interesante porque tocó dos veces la media móvil de 200 y ahora el precio de Bitcoin se sitúa por debajo de la media móvil de 200. Por lo tanto, el indicador media móvil de 200 todavía nos marcaría que habría que esperar para comprar. Si quisiéramos comprar, ya digo, no es consejo de inversión, no es recomendación de compra, pero sí os comento lo que yo planteo. Aquí tendríamos lo que habría que pedirle al precio de Bitcoin para salir de esta tendencia bajista que inició en noviembre de 2021. Habría que pedirle un nuevo máximo y que nivel se convirtiera en un soporte. Todavía no hemos visto ese patrón, por lo tanto vamos a buscar más patrones en el precio de Bitcoin y os recuerdo que Bitcoin normalmente marca el ritmo del resto del mercado a pesar de que Bitcoin y XRP tampoco tienen una correlación perfecta. XRP ha tenido un bull run muy interesante o ha tenido un movimiento muy interesante, pero no ha sido un recorrido tan fuerte como si Bitcoin estuviera en la zona de distribución, en la zona alta, que sucedió en 2021. Volvemos a buscar patrones y volvemos a buscar antiguas resistencias, nuevos soportes, ya que es uno de los indicadores que más me gusta. Personalmente soy muy fan de antiguas resistencias, nuevos soportes y tenemos una franja muy amplia a considerar. Para empezar, tenemos la zona de los 18.000, 17.000, que serían los niveles donde había más volumen de negociación, porque cuando tuvo esta onda 5, este blow off top, este último movimiento del ciclo alcista, tampoco había mucho residuo psicológico de un precio en el que se quisiera comprar, sino que estaban en zona especulativa pura. Sin embargo, aquí vemos que tuvo tres toques que son más interesantes desde un punto de vista de volumen de negociación. Por lo tanto, aquí vemos una posible zona de antiguas resistencias y nuevos soportes. También vimos algo muy similar en diciembre de 2020, entonces muy interesante esta zona. En cuanto a semanal, podríamos empezar a ver la primera envolvente clara desde hace mucho tiempo, concretamente desde julio de 2021. Si aquí consigue cerrar por encima de los 19.300, 19.400 Bitcoin, estaríamos viendo una envolvente alcista. Voy a enfocar un poquito más para que se vea este envolvente alcista o penetrante alcista. Casi es un envolvente alcista, pero bueno, al final nos serviría como referencia a la hora de buscar un soporte. Insisto que se puede ir comprando o se puede ir entrando dependiendo de la acción de precio. No es necesario simplemente decir solo tengo una opción de compra, sino que se puede ir comprando. Y además, una zona muy interesante sería la del mínimo que marcó en junio de este año.
Si pierde los niveles de junio de este año, probablemente veamos esa caída, incluso dentro del rango, probablemente veamos esa caída, por ejemplo, a la zona de 14.600 o 14.100, 14.000 en general, porque vemos que fue la antigua resistencia y toda esta zona podría ser un hueco que efectivamente se iría a rellenar. Como veis, estoy defendiendo una posición de rango como soporte y además siempre se puede ir a buscar zonas de mayor liquidez, de mayor soporte, entonces habría que buscar stop loss y habría que buscar promediar. Ambas posiciones son interesantes porque no estamos buscando directamente ir de cabeza, sino que mientras se mantenga la estructura de mínimos crecientes, tendríamos esa posición alcista. Entonces llevamos dos argumentos, uno más a favor de que esto es una tendencia bajista que tendría su continuación y un segundo argumento que sería el de soporte por ser antigua resistencia. Y ahora vamos a ver el fractal de 2018-2019, fractal que empieza en diciembre de 2018 y fractal que se desarrolla a lo largo de 2019. Concretamente, aquí vemos cómo esta zona azul sirve como soporte del precio y concretamente la defensa de esta tesis viene de que hubo un rebote que prácticamente volvió a la zona inicial, la zona en la que nace el movimiento de precio, el movimiento alcista. ¿Y por qué comento esto? Porque estamos en una situación muy similar ahora mismo, salvando las distancias, siendo muy escépticos y pensando que la historia no se repite, sino que rima o podría rimar, y vemos un patrón muy similar. Es cierto que no es perfecto, es cierto que no ha sido tan limpio como en el caso de el invierno de 2018-2019. Aquí vemos este doble suelo, posible doble suelo, que solamente se produciría si rompe la resistencia de los $25.000. Si rompiera esa resistencia, efectivamente veríamos la confirmación que estaríamos esperando. Es cierto que el retorno de esa confirmación sería menor, pero también importante recordar que no hay que precipitarse en exceso cuando buscamos un ciclo más amplio. Se puede buscar más confirmación y se puede buscar mayor confluencia. De momento vemos que es un posible soporte y vamos a pasar a XRP porque sé que muchos estáis esperando que hable de XRP y en XRP efectivamente hemos visto ese patrón que tanto comento de antigua resistencia, nuevo soporte. Aquí hemos visto cómo estaba rechazando este nivel de precio y ahora se ha convertido en un soporte. ¿Va a seguir subiendo? ¿No va a seguir subiendo? Depende mucho de qué suceda con el juicio. Hemos visto dos noticias muy relevantes en XRP, ecosistema de Ripple, ecosistema de XRPL. Una de ellas es el apoyo de una de las empresas que trabaja con Ripple para apoyar, para defender el caso ante el jurado. Es un caso complejo y es un caso que podría ser interesante a la hora de determinar el ciclo de XRP. Volvemos a comentar también que ha habido un rally en las últimas horas, un rally que ha llevado hasta los 50 céntimos de nuevo y simplemente ha sido porque han obligado a la SEC a producir la documentación que estaban pidiendo desde Ripple y que también estaba pidiendo el jurado. Volviendo al doble suelo, el patrón de doble suelo que estaba comentando previamente, aquí veríamos más o menos ese doble suelo en XRP. Es un doble suelo que ha sido muy explosivo, pero que más o menos cumple con los principios de análisis técnico que podríamos plantear. Ha sido una zona en la cual ha habido muchos catalizadores y, bueno, en general, el análisis técnico tiene esto de sorprender por la correlación entre factores fundamentales y movimientos en el precio que parecerían erráticos o que parecerían aleatorios, pero que tampoco son tan aleatorios. En cuanto a qué sucedió en 2018, 2019, incluso 2020, vimos el fin de ciclo en las altcoins después que en Bitcoin. Pero tanto en XRP como en Ethereum hemos visto movimientos alcistas a pesar de que hacía Bitcoin.
Hemos visto un movimiento muy alcista en el caso de Ethereum, prácticamente dobló su precio, prácticamente dobló su precio. Y también hemos visto retrocesos que no iban de la mano de Bitcoin o no iban tan de la mano de Bitcoin. BNB también lleva desde junio descorrelacionándose del mercado, concretamente desde el mínimo del 13 de junio, ha subido con más fuerza que el mercado y ahora está también aguantando muy bien, a diferencia de Ethereum. Por cierto, todas estas monedas están en un portafolio propuesto que comparto en el grupo privado. Podéis contactar conmigo debajo en Instagram. Por favor, no caigáis en Adrián o Momentum, ¿vale? Porque son impersonaciones, ¿vale? Son suplantaciones de identidad y debajo tenéis todos los links legítimos. Vemos el caso de Chainlink, que sí que ha caído con un poco más de fuerza, están en migración de Link 2.0. Y bueno, sí que veo que puede ser interesante a medio y largo plazo, pero vamos a dejar ahí la tesis. También muy interesante el patrón de Atom. Vemos también un rebote muy fuerte, a pesar de la caída brutal que llevaba acumulada. Hemos visto también un buen rebote, una vuelta en V. Y estamos viendo en general buenos patrones de reversión. Estamos viendo fuerza compradora en los soportes. También es el caso de Matic. Es el caso de Matic incluso después de haber tenido un rally muy apoyado por los fundamentales de que se está adoptando la red de verdad. Estoy en un congreso aquí en Bogotá y hay empresas que están adoptando la red de Matic, la tecnología de Matic, y aquí también vemos esa posible envolvente que sería mejor o prácticamente igual que en Bitcoin. Son dos patrones muy interesantes de reversión en un soporte. Por último, comentar el Fear and Greed Index y decir que estamos en niveles de pánico. En 2017 estábamos en estos precios, sobre todo en Bitcoin, y la euforia estaba disparada. Por lo tanto, antiguas resistencias, antiguos niveles de euforia, nuevos niveles de pánico. Entonces, recordemos este tipo de patrones, no tanto a nivel de que se tenga que cumplir porque lo dice la teoría, sino porque con cierta flexibilidad pueden ser efectivos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente y recordad estar suscritos con la campanita de todas las notificaciones y mañana, 1 de octubre, salen nuevas plazas para el grupo privado, así que si estáis interesados, debajo en la descripción tenéis más información. Nos vemos en el siguiente.